Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos, nuevamente, y también a todos los hermanos que se están conectando por el Facebook para estar compartiendo esta palabra en el día de hoy. Gloria a Dios. Vamos a estar tocando un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro o en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el verso 21, Evangelio de Marcos, verso 21. Vamos a estar mirando estos sucesos que ocurrieron en el ministerio del Señor Jesucristo. Marcos 21, y vamos a leer unos cuantos versos. Quizás salté alguno, pero le invito a ponerse de pie si usted ya lo ha encontrado. Y entonces, juntamente con los hermanos que están conectados o conectándose ahora mismo, también les invito a que se provean de una Biblia y estén también compartiendo, leyendo esta palabra desde sus Biblias. Gloria al nombre del Señor Jesús. Marcos capítulo 5, perdón si no lo había mencionado, Marcos 5, el verso 21 en adelante. ¿Sí lo tenemos todo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y escuche, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que no lo supiese nadie, y dijo que se le diese de comer. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Gracias porque por el poder de tu palabra, Señor, un día hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor. Gracias también porque un día, por el poder de tu palabra, nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús
por este momento, por esta oportunidad que nos das de estar compartiendo esta poderosa palabra, Señor. Creyendo que esta palabra, que es una semilla, es implantada ahora en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito. Levante la mano antes de sentarse. Levante la mano. Levante un instante la mano y dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios porque lo mantiene sano, porque lo mantiene vivo. Aleluya. Ah, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Bendecido tu nombre, Señor Jesús. Gracias por los hermanos o amigos que están escuchando, que están viendo el video, Señor. Por los que lo van a ver, bendíceles de una manera poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú nos mantienes vivos, con salud, con vigor, con fortaleza. Porque tu Espíritu está en nosotros, Señor. Aleluya. Bendecido tu nombre, Señor Jesús. Oh, Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Tome asiento ahora, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. No temas, cree solamente. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Fíjese que este Evangelio de Marcos, en los capítulos anteriores, nos muestra también de alguien muy importante, así de importante como el principal de la sinagoga, vino a la presencia del Señor Jesús pidiendo, solicitando su ayuda. Dice la Escritura que un centurión romano vino y le pidió que sanase a su criado o a su siervo, y que él esperaba solo del Señor Jesús que hablara una palabra, y sabía que si Jesús hablaba esa palabra, su criado iba a sanar. Y era un centurión romano. Pero ahora, aquí en lo que hemos leído, vemos que el que vino a solicitar la visita del Señor Jesús fue Jairo, ¿sí? El principal de la sinagoga, o una persona religiosa. Yo quiero mostrar solamente esto para que vayamos analizando este pasaje y ver el texto y el contexto de esta situación. Dice la Escritura de que el centurión romano, ¿sí?, era un hombre importante y de poder, pero era un hombre pagano. No era obviamente un conocedor de las Escrituras, como los judíos, que precisamente están representados aquí por el principal de la sinagoga. Recuerde que la sinagoga era el lugar donde entonces los judíos cada sábado se reunían para adorar, alabar a Dios y estudiar la palabra. Gloria a Dios. Pero aquí quiero mostrar los grados de fe, ¿sí? Que para Dios lo más importante es la fe y no la filiación. Lo más importante es la fe que una persona pueda tener. Precisamente la filiación de este principal de la sinagoga, era el más importante de la sinagoga. Entonces se supone que tendría que ser una persona de una fe muy alta, pero sin embargo este hombre tuvo una fe menor que la del centurión romano, porque el centurión romano no quería ni que Jesús llegase a su casa. Tenía fe que si Jesús le hablaba la palabra, entonces su criado iba a sanar. Pero este sí solicitó, el principal de la sinagoga, que el Señor venga a su casa. Así que esto nos habla de la importancia
que es creer. La importancia que tiene creer, la importancia que tiene la fe y cuánto debemos nosotros de ocuparnos para que esa fe crezca. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros estamos totalmente desprotegidos, pero con la fe de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, vamos a estar protegidos, vamos a estar creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque la gran diferencia entre las personas es la fe. El que cree y el que no cree, el que cree poco y el que cree mucho. ¿Cuántos creemos mucho en este lugar? Gloria a Dios. Levante la mano y dé gloria a Dios si usted es una persona de gran fe. No una fe pequeña, no una fe conformista, sino alguien de gran fe. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. No temas, le tuvo que decir inclusive al principal de la sinagoga. ¿Por qué? Porque notó temor. ¿Cuándo? Precisamente cuando le dieron a conocer que su hija ya estaba muerta. ¿Sí? Pero antes de estar analizando eso, vamos a ir a otras cosas. Le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 4, el verso 17. Fijémonos lo que dice aquí. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, verso 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y escuche esto, qué lindo, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. También quiero hablar un poquito de esto. Creyó en esperanza contra esperanza. Gloria a Dios. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en la fe? Dando gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Bendecido el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Voy a leer el verso 21. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Era suficientemente poderoso Dios para hacer con Abraham todo lo que le había prometido. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Me han llamado poderosamente la atención en estos versos que acabamos de leer, esto que les mencioné. Dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. La definición bíblica de fe la encontramos en la carta a los Hebreos, donde nos dice que la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, no veo, eso me está diciendo este texto, no veo algo hecho, concreto, realizado, pero lo creo. Sé que está, sé que lo tengo, me falta, no lo palpo, no lo siento, no lo veo, no lo escucho, pero lo tengo por la fe. Amén. Amén. Eso es la fe en Dios. Alguien puede estar enfermo, alguien puede estar abandonado, triste, desolado, hecho un costado, rechazado, puede estar desfalleciente, como estaba el hermano prácticamente muerto, pero él tenía en su interior una fe anidada, como todas las personas, aquellas que han recibido a Cristo,
tiene la fe guardada en lo profundo de su ser. Y cuando esa fe se pone en acción, va a provocar resultados, porque para eso Dios nos da la fe, para que la fe provoque un cambio, que donde no veo, pero lo creo y lo tengo para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los test dan enfermedad, los test pueden hablar de los rayos X y los hemorroides y toda clase de escaneo pueden mostrar una situación terminal, algo crítico, pero yo creo la promesa de Dios, que Dios ya tiene lo que yo necesito, no que Dios lo va a lograr un día, sino que Él lo tiene, lo creo, lo confieso y lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Así funciona la fe. Gloria a Dios. Cuando hablamos del centurión, le funcionó la fe. No fue necesario que Jesús llegue a la casa del centurión romano, sino que cuando llegó él a su casa, porque Jesús habló la palabra, encontró a su criado sano. Creyó que Jesús lo iba a hacer. Amén. Así también nosotros tenemos que creer de que Dios ya tiene todo lo que nosotros necesitamos. O sea, estoy hablando de una fe máxima. No estoy diciendo de que Dios se va a poner a trabajar ahora en resolver tu problema, porque Dios ya lo resolvió desde siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios ya tiene todas las cosas concretadas. A Él nada ni nadie lo va a sorprender. Nadie le puede hacer una zancadilla, nadie lo puede sorprender, nadie lo puede impresionar. Lo único que impresiona a Dios es la fe de sus hijos, la fe de su pueblo, porque Él espera recibir fe, pero muchas veces esa fe no brilla en la vida de los creyentes. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya no se puede callar ahora, ¿no? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la fe. ¿Por qué no se ve a veces la fe dentro de muchos creyentes? Y sí la podemos contemplar en un caso particular como el centurión romano, que no era una persona instruida en las cosas de Dios, pero sí era una persona que tenía fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué se da esa situación? Que cuando, a pesar de conocer la promesa de Dios, la palabra de Dios, a veces los creyentes dudamos. ¿Sí? Y recuerde que la duda es la enemiga de la fe. Cuando hay duda, la fe entonces declina. La fe se debilita. La duda es nuestra enemiga principal para la vida de fe. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, atender a las reuniones que tenemos que atender, venir a las reuniones de oración, a las reuniones de estudio, porque ahí vamos a oír la palabra de fe. Alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, porque esa es la manera para que la fe crezca. Y por último tenemos que decir que usted se puede alimentar de toda la palabra y va a alcanzar un grado máximo de fe, pero si usted no la pone en acción, esa fe tampoco va a crecer. La fe que crece es la fe que se pone en acción. La fe que le lleva al creyente a predicar el Evangelio, a dar testimonio, a hablar las maravillas de Dios, a hablar lo que Dios ha hecho, a hablar las grandezas del Altísimo. Esa es la fe que va a crecer. ¡Hay poder, hay poder! Hace muy poco alguien me escribió por ahí en el Facebook: ¿y por qué ponen tantos videos suyos? Predicando, enseñando. Porque tengo algo que decir. Yo tengo algo que decir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y algo muy bueno que decir. Así es, aleluya. Por eso pongo los videos. Tengo que hablar de Cristo.
Porque la gente necesita oír el mensaje de Dios. Aleluya. Gracias a Dios. La gente no tiene que oír tanto de nosotros Vive mismos. Jehová. Aleluya. La gente tiene que oír hablar de Cristo. Amén. Así es. Aleluya. Por eso tenemos que hablar la palabra. Santo es Dios. Tenemos que Aleluya. predicar la palabra. Y sí, pastor, porque las almas se están perdiendo, andan como ovejas descarriadas sin pastor en este mundo. Sí, porque las almas se están perdiendo, como vio en esto que Dios le mostró a nuestro hermano Gerardo. Santo es Dios. Aleluya. Muy pocas iban para arriba y todas iban para abajo. Las almas se están perdiendo. Y eso es uno de los propósitos de predicar el Evangelio, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero por otro lado, debemos de predicar el Evangelio también por otra razón poderosa. Santo es Jesús. Las almas no solamente andan como ovejas perdidas, sino que están cautivas por Satanás. Santo es Jehová. Satanás tiene una casa y Satanás tiene un reino. Poderoso Jesús. Otro día vamos a hablar de eso. Satanás tiene una casa y Satanás tiene un reino. Vive Jehová. Estamos los viernes enseñando acerca de la guerra espiritual y hemos tocado superficialmente esto del reino de las tinieblas. Pero Satanás tiene una casa y él tiene una casa donde tiene gente cautiva. No solamente hay gente perdida en este mundo, sino que hay gente esclavizada por los demonios, gente presa, gente sometida, gente que está aprisionada, gente que está sufriendo. Y uno de los deberes de la iglesia no es solamente el predicar el Evangelio, ir a buscar la oveja perdida, hablar de Cristo y predicarle a los perdidos, sino arrebatarle las almas al diablo. Por eso tenemos que saquear la casa del enemigo. En el nombre de Jesús lo podemos hacer. Por eso tenemos un mensaje. Aleluya. Gracias a Dios. Siempre tenemos un mensaje. Poderoso Dios. Siempre debemos de tener un mensaje. Señor. Aleluya. Una vez fui a predicar, voy a hablar algo mío, no me Poderoso gusta. Jesús. Aleluya. Fui a predicar a una iglesia, no fui a predicar a la iglesia, perdón. Fui a visitar esa iglesia, yo tenía que ir a dejar unos periódicos allí, hace muchos años. Y entonces el pastor me vio y se acercó y me dice: ay, hermano Carlos, yo no sabía que usted iba a venir. Si no le avisaba para que se prepare para traer la palabra. Y yo le dije: eso no es ningún problema, yo siempre estoy preparado. ¡Qué bueno! Aleluya. Nadie me tiene que avisar para predicar la palabra. Siempre los servidores del Señor debemos de tener un mensaje, una palabra. Al menos tenemos nuestro testimonio. Praise God. Usted tiene que predicar su testimonio. Vive Jehová. Aleluya. Y es más, se tiene que predicar su testimonio y tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, porque Dios tiene grandes planes. Porque si lo libró de la muerte, no lo libró en balde, lo libró por algo, lo libró porque quiere hacer algo también a través de su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así que llama a las cosas que no son como si fuesen. Así hace Dios. No existía nada, pero Él tenía una palabra. No había universo, no había tierra, no había estrellas, no había cielo, no había ángeles, no había mundo espiritual, no había absolutamente nada, solo Él. Y Él siempre tenía una palabra, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era
Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. El Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Siempre el Creador, nuestro Dios triuno, tuvo una palabra. Poderoso Dios, aleluya. Amén. Una palabra. Y con esa palabra hizo todas las cosas. Y con esa palabra hizo todo lo que vemos. Y con esa palabra nos dio vida a nosotros. Gloria a Dios. Y con esa palabra también nos dio la verdadera vida en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta la importancia de la palabra? Si usted quiere aspirar a hacer algo máximo en su vida, le dejo esto. Predique la palabra de Dios. Es lo máximo que un ser humano puede llegar a concretar, a hacer. Sea un portador de buenas noticias. Lleve el Evangelio de Jesucristo. Hable del Cristo que salva, que sana. El Cristo que obra milagros, que bautiza con el Espíritu Santo y que viene pronto, muy pronto. Hable de Cristo. Predique la palabra. Usted va a hacer lo máximo. No se contente con menos. No se conforme. Ni aunque le ofrezcan la presidencia de los Estados Unidos, a cambio de dejar predicar la palabra. Yo rechazaría cualquier tipo de esos ofrecimientos. Gracias Dios, Santo Jesús. Gracias, Señor, porque me diste una palabra. Usted debe de decir lo mismo, porque usted tiene boca y tiene algo de parte de Dios dentro suyo, que Dios puso ahí para que usted lo saque de adentro y lo comunique a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra es importante. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y usted y yo tenemos que aprender de Dios a hacer lo mismo. Llamar las cosas que no son como si fuesen, porque están. Están. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Lo cree? Eso caracteriza a las personas de fe. No ven, pero saben que las cosas están. ¿Por qué? Porque ya las vio en el Espíritu. Y cuando tú tienes una buena relación con Dios, vas a ver las cosas que ya están. Santo Jesús. Así es. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La segunda cosa que quería explicar de este verso de Romanos, dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza. A mí me costó un poco entender esto. Creyó Abraham en esperanza contra esperanza. Y yo me pregunté mucho tiempo, ¿cómo la esperanza puede estar en contra de la esperanza? ¿Cómo puede ser eso, que la esperanza contradiga a la esperanza? Es que hay dos tipos de esperanzas. ¿Cuántos alaban al Señor? Por años, cada vez que me topaba con este pasaje, con este verso, no podía yo quedarme tranquilo. Me quedaba inquieto, quería conocer esto. Entonces, un día, volviéndolo a leer, el Señor me dijo: es muy fácil, es que hay dos esperanzas. ¿Cómo puede haber dos esperanzas? Una es la esperanza humana, la que tienen la mayoría de los hombres, y otra es la esperanza divina, que es un don de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él creyó en esperanza, en la esperanza de Dios, en la esperanza del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a él personalmente, de que su descendencia sería incontable como la arena del mar, que su descendencia sería tan vasta como las estrellas del cielo. Él tuvo esperanza, él que creyó en la promesa. Él era una persona de fe, pero luchó contra su propia
propia esperanza, que es la que lleva a los hombres a mirar lo que les rodea, a mirar los límites, a mirar las cosas que les impiden, a mirar los obstáculos. Y cuando tú miras los obstáculos, cuando tú miras los diagnósticos, cuando tú miras el termómetro, cuando tú miras tu fuerza, cuando tú miras tu capacidad, cuando tú miras tu dinero, tus recursos, tus habilidades, todo lo que tú mires a tu alrededor y en tu propia vida, te vas a quedar corta, porque eso es la esperanza en el hombre. Y lo que tenemos que creer es en la esperanza eterna, en la promesa de Dios. Esperanza contra esperanza. Santo es Dios, aleluya. No te olvides de esto, porque es muy fácil dejarse guiar Poderoso Jesús. por la esperanza humana. Si el hermano y tantas otras personas que están pasando por problemas se dejaban guiar por la esperanza humana, están perdidos. Amén. Están perdidos. Pero Abraham dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Vive Jehová, Tuvo aleluya. fe que las cosas que no son iban a provocarse, porque no solamente Dios se lo habló, sino que él también iba a confesarlo con sus labios. Amén. Así que qué importante es la fe expresada, la fe hablada, porque la fe no es algo para guardarse dentro. En el corazón traigo la fe, Vive, como en aleluya. una cajita, como en un tesoro. La fe Dios te la da para que tú la saques de allí y la comuniques, la transmitas a otras personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Para eso es la fe. Gloria a Dios. En el cielo, escucha, en el cielo no se necesita fe. Ya está. Amén. Acá necesitamos la fe. Gloria al que viene, aleluya. Por eso venimos acá. Por eso tú vienes acá. Para oír una palabra de fe que te haga crecer. Amén. Una palabra que no solamente aumente tu esperanza, sino una palabra de fe que alimente esa fe que ya tienes para poder ver las cosas que no son como si fuesen. Amén. Una vez alguien me dijo, en mi país fue eso, ¿y por qué ustedes tienen reuniones y tan seguido y tantas horas? Acá nos quejamos de 1 hora y de 2 horas, de 3 horas, a veces son cultos largos en otros lugares. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Para qué tanto tiempo? Es que es bien importante tener tiempo para Poder, Dios. aleluya. Gracias, maestro. En 1 hora tú no puedes hablar lo que puedes hablar en 2 Te horas. adoramos, Jesús. Amén. Cuando más hablemos la palabra de Dios, mejor. Pero hay gente que se guía por lo natural, por su esperanza propia, y no les gusta estar tantas veces en la iglesia, en la reunión de iglesia, ni estar tanto tiempo. Se inquietan. ¿Por qué? Porque no tienen genuina fe en sus corazones. Amén. Porque si hay genuina fe, no le van a dar valor a las cosas que le esperan cuando salen de la reunión. Vive Jehová. Porque lo más importante es empaparse de fe, llenarse de fe. Porque cuando tú te llenas de fe, llegas a esa posición como la que llegó el centurión romano que hablamos. No es necesario que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi criado será sano. Gloria a Dios. Ay, pastor, usted no vino a mi casa. Gracias a Dios. No me vino a visitar. ¿No está Jesús contigo? Amén. Amén. ¿No es promesa de Dios? Así es, aleluya. El Señor está contigo. Pero si dudas, claro, dudas, entonces tu fe te falta.
Pero qué importante es que oremos los unos por los otros para que nuestra fe no falte. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ya vamos a analizar esto y ya la hora se me va. Dice la Escritura de que Marcos capítulo, ya lo hemos leído, dice que se encontraron, Jesús se encuentra primero con Jairo, el principal de la sinagoga, que tenía a su hija enferma en su casa. Más adelante hemos leído que la hija, ¿cuántos años tenía? 12 años. ¿Sí? Entonces, interesante. Yo miré esto y entonces su hija tenía 12 años. Pero luego que mientras iba el Señor con Jairo a la casa del principal de la sinagoga, de repente lo interrumpe. ¿Quién era? Una mujer enferma de una enfermedad que la Biblia describe como flujo de sangre, una enfermedad propia de las mujeres. La niña que estaba enferma era una mujer, era una niña que tenía 12 años. ¿Escuchó? Pero ahora esta mujer se interviene, detiene la marcha del Señor, y esta mujer toca el borde del manto del Señor sin que el Señor lo supiese. Se dio cuenta después de lo que había sucedido, cuando él notó que poder había salido de él, y ese poder, al contacto de esta mujer enferma de flujo de sangre, entonces entró ese poder en ella porque hizo un contacto físico con el manto del Señor, y la enfermedad la dejó. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias a Dios. Pero esta mujer estaba enferma de hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y nadie le había podido curar. Pero quiero atar esta situación que no es casual, no hay casualidades en el relato bíblico. Una niña, mujer su género, 12 años de edad, enferma de muerte, y ahora esta mujer interviene antes de que el Señor llegue a la casa de aquella niña, del principal de la sinagoga Jairo, y esta mujer con 12 años de enfermedad en su cuerpo, impulsada por la fe, toca el manto del Señor y recibe salud para la gloria de Dios. Es sana en el acto. El Señor pregunta y dice: ¿quién me ha tocado? Y miró a su alrededor, y esta mujer temerosa dice, y contó todo lo que le había pasado, y eso hizo que el Señor escuchase de esta mujer, ¿verdad? Dice la Escritura, lo quiero leer para no cometer errores, dice que esta mujer, el verso 25 del Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Dice, oyó hablar de Jesús y detrás de la multitud tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare solamente su manto se le salva. Enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos se inquietan, la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién te ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Interesante, ¿no? Poder, aleluya. 12 años de enfermedad y 12 años tenía la hija de Jairo, de edad. O sea, aparentemente cuando nació esta muchacha, la hija de Jairo, esta mujer contrajo la enfermedad. Santo, aleluya. Podríamos decir como que simultáneamente
obtuvieron salud, una de la enfermedad y otra resucitó de los muertos, porque terminó muriendo la hija de Jairo. Lo vamos a leer. Dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Ya no insistas, ya murió, ya no se puede hacer nada, ya no hay chance. Deja que el maestro se ocupe de los vivos, de los enfermos, de otras necesidades. Ya no molestes, deja de orar. ¿No es el diablo que habla de esa manera? Deja de orar, ya está todo perdido. Fíjate la situación, a qué punto llegó. Las finanzas perdidas, el negocio perdido, ya se murió todo, la relación perdida, la vida perdida, ya se murió, ya no haga más nada, ahora resígnate. ¿No escuchamos siempre eso de las personas? Es que le llegó el tiempo. Gracias, maestro. Le llegó el tiempo. Gracias, Dios. Dios se lo llevó. Dios se la llevó. Santo Dios. Era el plan y el propósito de Dios. Y yo sé que todas esas frases se dicen para traer algún tipo de consuelo en los que quedan. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Uno no encuentra a veces palabras para decir en ese tipo de situación. Estos tuvieron el atrevimiento, el descaro de decirle a este pobre hombre que venía por una sanidad de su hija, y le trajeron esta noticia y diciéndole: tu hija ya se murió, así que ahora ya no molestes más al maestro, él tiene otras cosas importantes, él no se ocupa de muertitos. ¿Cuántos alaban a Dios? Vive, maestro. Aleluya. Gracias, Dios. Él no se ocupa de lo que se terminó. Él no se preocupa de lo que está fundido, terminado, destruido. No, Él se ocupa de otras cosas. Reprende al diablo cuando te está hablando de esa manera y dile: diablo mentiroso, mi Dios tiene poder aún para resucitar muertos, aún para librar y para levantar a lo que se ha caído, lo más perdido, lo más arruinado, lo más miserable, lo más destruido. Se puede levantar, puede revivir por el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque la gente mira Hay poder. con sus ojos carnales, naturales. Señor, gracias, mi Dios. Pero las personas de fe miramos de otra manera. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted es una persona de fe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. La muchacha nació, por así decirlo, con la misma enfermedad mortal de esta mujer y murió de ella. Fíjese que murió aparentemente primero, la muchacha murió primero que de haberse sanado la mujer de flujo de sangre. Cuando el Señor sanó la enfermedad mortal de la mujer, la joven muerta resucitó. Gracias, hermano. Esto significa que el hombre caído nace, escuche esto, nace en la enfermedad mortal del pecado y está muerto en ella. ¿Sí? Efesios capítulo 2, verso 1, ¿sí? Nos dice esto, que estamos muertos en delitos y en pecado cuando estamos sin Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús.
Cuando su enfermedad mortal causada por el pecado fue eliminada por la muerte redentora del Salvador, nos dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, de que nosotros recibimos el perdón de los pecados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos salvó porque murió por nosotros, pero también nos dice el apóstol Pedro, por cuya llaga fuisteis vosotros curados. Amén. Entonces, cuando se resolvió el problema en esta mujer de la enfermedad mortal que la aquejaba, automáticamente nos muestra y podemos mirar y conjugar estas dos vidas, a estas dos mujeres como una sola, en donde vino primero la sanidad del cuerpo, la llaga de Jesús nos ha librado de toda enfermedad, pero también la palabra de Dios nos dice que por lo que hizo Jesús en la cruz, nosotros hemos sido salvos para vivir una nueva vida en el Señor Jesucristo. Resucitamos de esa muerte espiritual y ahora, como aquella niña, oímos en aquel glorioso día: Talita cume, levántate, levántate de entre los muertos. Y allí los que no creían vieron el poder de Dios. Gloria a Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Poderoso Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Cuántas cosas que encierra. Y todo eso para que nosotros salgamos fortalecidos en la fe. No creemos en cualquier cosita, sino más. No creemos en una novela. Creo que a la gente le gusta leer novelas, libros. Santo es Dios, aleluya. No creemos a alguien Vive, que nos dijo algo y como tanta gente vive Jesús. se sale tragando cualquier cosa que le dicen, ¿verdad? Como pichoncitos, abren el pico y Gracias Dios, gracias se Dios. tragan lo que habla cualquiera. No, nosotros hemos creído, hermano querido, en un libro glorioso. Amén. Este es un libro vivo. Esta es la maravillosa, divina, gloriosa palabra de Dios. No es cualquier novela de ciencia ficción, no es cualquier novela de amor. Este es un libro eterno. Es la palabra del Dios vivo, del Dios verdadero, del que nos trajo de la muerte a una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria Por a eso Dios. creemos en las promesas de Dios. Creemos en el Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, para concluir, voy a hacer una pregunta nada más, tengo varias. Santo es Dios. ¿Cómo trata Satanás de oprimirnos? Porque aquí vemos en estos dos casos la misma opresión. Una niña oprimida por la enfermedad y pierde la vida a causa de ello. Pero el Señor la resucita. Una mujer 12 años sufriendo de los médicos sin hallar cura. Perdió todo lo que tenía. Salud, dinero y amor. Todo lo perdió en su vida. Esta mujer estaba oprimida por la enfermedad, que equivale a decir estaba oprimida por el diablo. Porque la enfermedad es la causa directa o indirecta del pecado. Por eso todos los hombres vamos a morir. Póngase contento. Si usted va a morir, pero que primero muera en Cristo, para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para tener la nueva vida en el Señor. Así que después esta otra vida física aquí pasa a un segundo plano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo trata Satanás de oprimir? ¿Cómo oprime? Alguno que me está viendo quizás en el video está sintiendo una opresión, quizás está sintiendo angustia, dolor,
Quizás está sintiéndose sin salida. Está sintiéndose que no tiene ni esa esperanza, no de la divina que hablamos anteriormente, sino que aún ni tiene la esperanza que tienen todos los seres humanos, porque ha visto frustración a su alrededor en todas las cosas. No hay luz al final del túnel. Hay oscuridad, hay angustia, hay incertidumbre y hay temor. Porque los hombres le temen a la muerte. Y alguien que me diga que no, le voy a decir que está equivocado. Todos en nuestra humanidad sentimos temor a la muerte. Pero cuando nuestra fe está firme y sólida en Cristo, no hay temor que venga contra nosotros. Por eso el Señor le habló aquí a Jairo, el principal de la sinagoga, después de lo que había escuchado y después que le habían dicho: ya no molestes más al maestro, ya no queda solución para tu hija. El Señor le dijo estas palabras gloriosas: no temas, cree solamente. O sea que solo hay que creer. Una fe y una creencia firme, sólida, solamente en la palabra del Señor Jesucristo. No una fe mezclada, no una fe combinada, una fe puesta solamente en la palabra de Él. Esa es la fe que Dios quiere darnos. Esa es la fe que tenemos. Levántate y da gloria a Dios. Pongámonos de pie y digámosle: Señor, gracias por esa fe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. No temas, cree solamente. No temas, amiga, amigo. No temas. Mi hermana, mi hermano, tú que estás allí en el sofá de tu casa, en la silla, en la cocina, en el carro, allí bajo la sombra de un árbol, allí donde estés, pero miras a tu alrededor y solo ves soledad. No hay una mano amiga que se extienda a tu favor. Nadie te llama, nadie puede visitarte. Ahí estás sola, solo, encerrada, encerrado. Pero hay alguien que está contigo como poderoso gigante. Se llama Jesucristo. Él está allí para socorrerte, para sanarte, para levantarte y para salvarte. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cree solamente. Cree. Solo hay que creer. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Conozco a la mayoría de los que estamos aquí, todos sé que han recibido al Señor, pero quizás alguno que está allí viendo el video no. Cree solamente en Jesucristo. Voy a hacer una oración para que tú también la repitas allí donde estás. Y los hermanos aquí la van a repetir conmigo también. Padre, en el nombre de Jesús, repite tú esa oración, amigo. Te recibo, Señor Jesús, en mi vida. Te recibo con la fe que me ha dado tu palabra. Para ti no hay imposible. Y me levanto ahora en fe. Creo, recibo ahora el Espíritu del Señor en mi corazón. Ahora entra, Señor Jesús. Ya he estado golpeando la puerta de mi corazón y no te había abierto, pero en este momento ahora te la abro de par en par. Entra, Espíritu de Dios. Entra, lléname y lléname de fe, Señor. Soy salva, soy salvo. Mis pecados que reconozco son lavados por la sangre del Hijo de Dios, por la sangre del Cordero, y mi nombre ahora está siendo anotado en el libro de la vida. Gracias, Padre. Dale gracias a Dios. Gracias. Y si estás enfermo, si estás enfermo, levanta la mano. Levanta la mano, porque ahora recibes un toque del Espíritu Santo. Ahora recibe de Dios. Ahora enfermedad fuera. Fuera por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por los méritos de su llaga. Fuera de los cuerpos.
Ahora, espíritu de enfermedad, te vas ahora. Fuera SIDA, fuera cáncer, fuera COVID-19 o cualquier coronavirus, cualquier gripe, cualquier enfermedad, cualquiera sea tu nombre, artritis, artrosis, asma, infección, fuera ahora, fuera, diablo te ato, te reprendo y te echo fuera ahora. No tienes derecho a estar en esa vida. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, alaba a Dios. Alaba a Dios. Bendecido, bendecido, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Un momento, gloria a Dios. Gracias, Señor. Adora a Dios. Adora a Dios. Un instante más y nos vamos. Tú también en tu casa. Alaba a Dios. Haz partícipe a tu familia. Haz partícipe a tus hijos. Haz partícipe a tu padre, a tu madre. Dile que algo te ocurrió. Dile que algo te tocó. Que algo te sacudió. Dile que la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero, ahí está contigo. Dile a alguien lo que ha sucedido contigo. Dile, he recibido a Cristo. Ahora he recibido a lo más grande que se puede recibir. Díselo a alguien. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias, gracias. Alabemos al Señor, alabemos un instante. Un instante. Gloria, Espíritu Santo. Gloria, Espíritu Santo. Gloria, aleluya. Gloriosa es la presencia de Dios. Oh, santo, santo. Aleluya. Oh, aleluya. Llénate de la presencia de Dios. Llénate del Señor, aleluya, gloria a Dios. Llénate de la presencia del Señor, aleluya. Bendecido tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendice al Señor, alaba. Llénate, llénate, llénate. Hay algo que está fluyendo en tu vida, en tu interior, en tu corazón, en tu cuerpo. El Señor te sigue tocando. Esto no se queda aquí. Esto sigue, continúa. Y Dios quiere que no se detenga. Pero eres tú el que tiene que ser responsable de que esto no pare. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, gracias. Vas a soñar con la palabra de Dios. Vas a ver las cosas claras. Vas a ver la luz al final del túnel. Vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Vas a ver un horizonte nuevo que se abre de par en par. Lo vas a ver con tus ojos. Vas a ver a tus enemigos humillados delante tuyo. Vas a ver como los que te deseaban el mal, con los que te criticaban, los que se burlaban de ti, se van a quedar espantados, asombrados con las grandes cosas que Dios está haciendo contigo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nadie creía en ti, pero ahora sabes que hay alguien que cree en ti. Se llama Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. No sé, alguien necesitaba oír esa palabra. Eso estoy seguro. Gracias, Señor. Toca, sigue tocando al que está viendo. Sigue tocando al que allí, Señor, estoy viendo en mi espíritu, que está siendo tocado por tu espíritu, Señor. Sigue llenándole, sigue dándole más y más. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Yo de buena gana me quedaría, hermano. Gloria a Dios. Pero vamos a terminar por aquí. Recuerda tú que estás viendo
Sigue nuestros videos, compártalo, porque otros se tienen que beneficiar si a ti te ha sido de bendición esto. Gloria a Dios. Síguenos y espéranos en la próxima. Nos vemos. Dios les bendiga a todos.